Capítulo 22 de Primero de Samuel, el rechazo de David, parte primera. Continuamos en la tercera división del libro de Primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y la selección de Dios, y contemplaremos el rechazo de David. En la misión anterior habíamos considerado la formación de David y cómo él fue primero a Nob y luego a Gat, atravesando el desierto huyendo de Saúl. David había servido y honrado a Saúl como su rey. ¿Qué debe hacer David ahora? Recuerde que él está rechazado y en el desierto. David tenía que aprender que la gracia y el poder de Dios son suficientes, no importa cuáles fuesen las circunstancias o quién sea el enemigo y cómo de tangible sea su rechazo. Leemos el relato de 1 de Samuel capítulo 22, verso 1 al 5. Verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Verso 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. David huye a la cueva de Adulam. Al leer los varios salmos que David escribió durante este tiempo, notamos que estaba aprendiendo a depender más completamente de Jehová y su fidelidad. Vamos a leer esos pasajes. Primeramente leeremos el Salmo 142, verso 1 al 7, donde nos dice que es la petición de ayuda en medio de la prueba masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Verso 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Verso 2. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Verso 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Verso 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Verso 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Verso 6. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Verso 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. A continuación leeremos el Salmo 56 y en su introducción nos dice: oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Miqután de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Salmo 56, verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Verso 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Verso 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué pueda hacerme el hombre? Verso 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Verso 6. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Verso 7. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Verso 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Verso 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Verso 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Verso 11. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Verso 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Verso 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Leeremos el Salmo 108, verso 1 al 5, donde vemos la plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. En Dios haremos proezas y la petición de ayuda contra el enemigo. Verso 1. Mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Verso 2. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Verso 3. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Verso 4.
porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Verso 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. La introducción del Salmo 57, al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Leemos Salmo 57, verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Verso 2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Verso 3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Verso 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Verso 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Verso 6. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Verso 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Verso 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Verso 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Verso 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Verso 11. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Leemos el Salmo 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. En estos salmos vemos la batalla constante de la fe. Vemos la batalla exterior con los enemigos de David, pero también vemos la batalla interior con su propio corazón y mente. Fue tentado con miedo y desánimo. Sin embargo, porque David temía a Dios, su fe venció su miedo y el desánimo al presentar todo a Dios en oración. La fe de David en tiempos de grandes pruebas fue un testimonio a otros de la fidelidad de Jehová en proteger a los que le temen y de proveer todo lo que les falta. Ese testimonio atraía a otros a seguir a David en su andar con el Señor. Si nosotros aprendemos a confiar en el Señor en el día que tememos, tendremos también un testimonio que señalará a otros a Cristo. La Biblia no enseña que los que tienen fe nunca tendrán miedo, pero sí que los que tienen fe confiarán en el Señor aun cuando se presente este miedo. El tercer lugar de parada de David fue Adulam. Adulam significa testimonio o un testimonio a ellos, y eso es realmente en lo que se convirtió. El Señor da testimonio de nosotros aún hoy en día de la fidelidad de Dios. Fue allí que sus amigos llegaron a compartir su cueva. Algo para considerar de ellos. Hacemos una convocatoria y vemos quiénes se le suman a David. Los afligidos, los endeudados, los descontentos o afligidos, y ninguno de ellos parece tener nada que perder. No tenían honor, no tenían prestigio, ni fama a la cual deberían renunciar, pero sin embargo siguieron a David al exilio, y esto es considerado como un sacrificio y son ampliamente recompensados. Así como la compañía de David fue de los pobres y desconocidos de la tierra, también lo es hoy en día, como está escrito, y leemos la versión revisada de 1 de Corintios, capítulo 1, verso 27 al 29. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los amigos de David que compartieron su rechazo pueden haber sido juiciosos y prudentes con él a veces. Sin embargo, ellos no eran de los tipos de personajes cultivados y refinados como Jonatán, pero, sin embargo, fueron leales a David en el exilio. Asimismo, los partícipes del rechazo de Cristo son la gente común, como lo fueron sus apóstoles, pero los tales, aquellos rechazados, reinarán con el Señor cuando Él reine. En 1 Samuel capítulo 22, verso 2 nos dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David fue perseguido por Saúl injustamente. Estos hombres probablemente fueron criminales o por lo menos fueron rechazados por la sociedad por una u otra razón.
Sin embargo, fueron atraídos a David, quien entendió lo que era sufrir. David aceptó a estos hombres, pero les señaló el temor de Dios. David les protegió y les proveyó lo que les hacía falta, y fue para estos hombres un ejemplo de cómo vivir por fe. Después de vivir con David por un tiempo, vemos una transformación en carácter también de estos hombres. En el relato de Primera de Crónicas, el capítulo 11, verso 15 al 19, llegaron a ser hombres valientes de espíritu que estaban contentos en servir a David. Leemos el relato, Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 15. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Verso 16. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Verso 17. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Verso 18. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, verso 19, guárdeme, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Los afligidos, los que se hallaban en amargura, llegaron a ser confiados y valerosos. Los que antes corrían de su deuda, ahora ofrecieron sus propias vidas como un símbolo de su deuda de amor a David. David es un buen cuadro de Cristo en esta porción de la Escritura que estamos contemplando. El mundo rechaza a Jesús ahora, pero Jesús recibe a todos los que vienen a Él en fe y que están dispuestos a identificarse con Él en su tiempo de rechazamiento. Leemos Hebreos capítulo 13, verso 12 al 15. Verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Verso 13, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Somos transformados al andar con Cristo en fe y obediencia. Leemos en 2 Corintios capítulo 3, versos 17 y 18. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo más íntima y práctica nuestra identificación, lo más grande nuestra transformación. Leemos también 1 de Timoteo capítulo 1, versos 15 al 17. Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Verso 17, por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También leemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 9 en adelante. Verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que los que sufren con Cristo, ahora durante su tiempo de rechazamiento, reinarán con Él cuando se siente en su trono. Como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Qué maravilloso es asociarnos con nuestro David, con Jesucristo, que sufrió por nosotros para darnos vida eterna y vida en abundancia. David no se quedó en Adulam para siempre. El profeta Gad le advirtió que podía partir de ese lugar por causa de Saúl, por lo tanto, él salió de la cueva. En esta etapa de su experiencia, escribió el Salmo 57, como leímos anteriormente. En el relato de 1 de Samuel capítulo 22, verso 5 nos dice, pero el profeta Gad le dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. En la tercera sección
de lo que vemos en 1 Samuel capítulo 22, versos 6 al 23, llegamos a una profundidad nueva de la corrupción y degeneración de Saúl. Mandó a matar a 85 sacerdotes y aún más, hombres, mujeres, criaturas y animales inocentes de la ciudad de Nob. Vemos cuán grande es la destrucción entre el pueblo de Dios cuando las tendencias pecaminosas de la carne no se juzgan conforme a la palabra de Dios. La devastación es aún más grande cuando los líderes del pueblo de Dios no aprenden a juzgar su propia carne. Saúl se empeña tanto en proteger su trono de David que su celo le hace ciego a la verdad. No fue cierto que David quiso quitarle el trono. Tampoco fue cierto que Ahimelech le ayudó con el propósito de apoyar una rebelión contra Saúl. Pero la verdad no le importaba a Saúl esto. Saúl fue motivado no por la verdad, sino por el celo y el egoísmo. ¿Qué nos motiva a nosotros? ¿Somos guiados por la luz de la verdad de la palabra de Dios o por nuestras propias emociones, sentimientos y el egoísmo? ¿Somos como Saúl o como David? El Salmo 43:3 nos dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Cada creyente puede aprender muchas lecciones necesarias y provechosas por estudiar la vida de Saúl y la vida de David. En Saúl tenemos un ejemplo que nos avisa de los peligros de andar conforme a los deseos engañosos de la carne. En David tenemos un ejemplo de las bendiciones que hay en temer al Señor y en andar por fe y obediencia en la nueva creación. Saúl fue escogido como rey sobre la herencia de Jehová, que este es el pueblo de Israel, para guiar al pueblo en servir y adorar al Señor y en obedecer su voluntad. Note en las palabras de Saúl la ausencia de interés en la voluntad de Jehová. Saúl procura motivar a sus jefes militares contra David, no porque fuese la voluntad de Dios, sino porque fue la voluntad de Saúl. Primero Saúl agita la codicia de sus jefes militares, quienes fueron de la tribu de Benjamín, por decir que David, quien fue de la tribu de Judá, no podría hacerles tan poderosos, ricos y famosos como Saúl. Les contó que si David llegase a ser rey, ellos iban a perder sus posiciones poderosas y por eso necesitaban matar a David. Saúl procuró motivarlos a matar a David por incitar su lealtad a Saúl, y si no fue por lealtad, por lo menos por tener compasión de él. Saúl demandó del pueblo lealtad a él mismo y no a Jehová. Lo que debemos aprender es que nuestra obediencia es siempre a Jesús y su palabra. En este y en los sucesivos episodios vemos a qué magnitud puede llegar el creyente que no se juzga la carne a la luz de las Escrituras. Que el Señor nos ayude a aceptar su voluntad en todo y que su nombre sea glorificado siempre. Amén. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.